Bueno, buenos días. En primer lugar, me gustaría, como mis compañeros, pues agradecer a FIAPAS y al Ministerio la organización de este acto y decir, como ha dicho el profesor que me ha precedido, que es un placer para los que estamos en investigación y a veces un poco a lo mejor alejados de la realidad, la oportunidad de poder dirigirnos a los que son los verdaderos destinatarios de nuestro trabajo y los que le dais sentido, porque hablar si nadie te oye, la verdad es que no tiene mucho sentido. Muy bien. El trabajo que voy a presentar es un trabajo que tiene su origen en el año 2005-2006. En aquella época yo empecé a trabajar en este ámbito con un profesor que muchos conoceréis, Santiago Torres. Con Santiago empezamos a seguir el desarrollo de una niña sorda con implante coclear. Se implantó a los 18 meses y cuando hicimos aquel trabajo vimos que teníamos un problema. No teníamos datos de referencia sobre el desarrollo de niños que estuvieran aprendiendo la lengua española y nos planteaba eso algunas dudas a la hora de interpretar los resultados. No solo eso, también la muestra, los estudios que encontrábamos ofrecían datos muy variables, parecía como si estuviéramos haciendo estudios diferentes, no se sabía muy bien qué ocurría. Eso está muy descrito, hay mucha variabilidad, la mayoría de los aquí presentes seguro que lo conocen muy bien. Y bueno, pues nos planteábamos el decir, bueno, ¿cómo podemos recoger datos? ¿Cómo podemos saber un poco qué es lo que está ocurriendo aquí? Nos planteamos entonces hacer un estudio longitudinal, que es un estudio muy largo en el tiempo, de 4 años, para el cual hemos contado con financiación del Ministerio bueno, ha ido cambiando el nombre, ahora se llama de Economía e Innovación, el Mineco, ya no me acuerdo cómo se llama, espero que me disculpe, es que han ido cambiando. Y la Junta de Andalucía también nos ha ayudado, pero es mucho esfuerzo aún así, mucho esfuerzo y no lo podríamos haber hecho sin la ayuda de profesionales, la nuestra también, por supuesto, hay que decirlo, también hemos trabajado, de los padres que nos han dejado entrar en sus casas día a día, que nos han ido respondiendo encuestas, dejándonos grabar en vídeo, en fin, mucho trabajo. Bueno, lo que ahora presento es una parte de ese trabajo, la mayor parte de él ha sido publicado y algunas de las cosas que hay aquí, yo siempre me gusta decirlo, realmente los hemos aprendido pues porque esos logopedas, esos padres nos han ido dando pistas de qué es lo que estaba pasando. Hemos ido cambiando nuestras preguntas de investigación y las hemos ido adaptando. Creo que nuestro mérito es presentar datos objetivos, pero sin la ayuda de todas esas personas no habríamos presentado nada, así que conviene empezar por ahí. Bueno, ya sabemos que los implantes cocleares realmente son uno de los grandes avances tecnológicos en el siglo XX. Son una maravilla el esfuerzo en el ámbito sanitario, en la ingeniería biomédica, ha dado unos resultados que son realmente, si lo pensamos, volvemos atrás 50 años, son milagrosos, ¿no? O sea que no es un milagro, hay mucho trabajo por detrás, pero está muy bien. Sin embargo, como decía antes, hay diferencias, no todos los resultados son iguales y hay algunos problemas, como uno que lo ilustra muy bien ahora, tal vez. A mí me gusta mucho el término que encontré en un artículo de un profesor, creo que era sueco, en 2007, que decía, hablaba de la sordera social, para describir la persona que oye en situaciones ideales, pero en situaciones de ruido no puede desenvolverse bien. Algo que conocemos aquí muy bien. Vale, nos preocupaba la variabilidad. ¿La variabilidad a qué obedece la variabilidad? Bueno, la variabilidad obedece en principio a 3 tipos de factores, podríamos incluir, aunque hay otros muchos más, ¿no? La existencia de periodos sensibles es el primer factor, que ha estado muy documentado, que el doctor Manrique ha estado explicando con gran claridad. En un segundo lugar,
nos interesaba también la variabilidad. Podría estar relacionado con las limitaciones propias del implante. No estamos oyendo exactamente igual que con la audición con la que nos dota la naturaleza, y eso a lo mejor puede introducir un factor de distorsión porque diferentes personas sepan copar mejor con ese dispositivo que otros. En tercer lugar, tenemos el impacto del entorno. El entorno no va a ser el mismo en todos los sujetos. Evidentemente, ahí el entorno va a ser, en un caso vamos a tener una familia, vamos a tener otra, vamos a vivir en un lugar, vamos a vivir en otro lugar, vamos a tener un logopeda, no vamos a tener un logopeda, y eso va a ser determinante. Cada una de estas tres cuestiones determina lo que es el desarrollo futuro de estos niños que nosotros hemos estudiado, ¿vale? Lo que vamos a ver es cada uno qué preguntas nos lleva a hacer, y lo vamos a intentar definir un poquito mejor. Pero primero una cuestión terminológica, aunque a lo mejor para muchos es obvio, pues pensé que, bueno, a lo mejor para algunos no lo es. Hay una diferencia muy importante entre, cuando hablamos de habilidades cognitivas, entre habilidades cognitivas de bajo nivel y de alto nivel. Las de bajo nivel son habilidades que se refieren a funciones muy básicas, que a lo mejor se pueden asociar solo a un tipo de información. Por ejemplo, la capacidad simplemente de percibir sonido, de ver que algo es rojo o es verde. Estamos hablando de habilidades muy primitivas en una escala cognitiva, ¿vale? Habilidades de alto nivel implican un conjunto muy variado de habilidades, ¿vale? El lenguaje es un buen ejemplo. El lenguaje es multimodal, es auditivo y es visual, y si hablamos de producción en lenguaje, pues estamos hablando de planificación, de intención comunicativa, de acceso al léxico, de gramática, de procesamiento fonológico, de articulación. Tal vez la articulación, ahí sería un proceso de más bajo nivel, pero el lenguaje, entendido la producción como un todo, sería de más alto nivel. Evidentemente, en el lenguaje, en el cerebro se manifiesta. Las habilidades de más bajo nivel van a estar más localizadas, aunque van a estar interconectadas, porque cuando participen en un proceso de alto nivel, pues va a tener que participar en interacción con el resto de habilidades de bajo nivel y otras habilidades. Vale, decía tres cuestiones claves para entender el desarrollo del niño sordo. En primer lugar, los periodos sensibles. Este concepto se refiere al hecho de que el ser humano tiene una gran sensibilidad a un tipo de estímulo durante un periodo. Y para aprender a procesarlo, tiene que recibir ese estímulo durante un periodo. ¿Vale? Si nosotros hablamos de lenguaje, es importante que la noción de periodos sensibles se aplica especialmente a funciones de bajo nivel, ¿vale? Pero a funciones de alto nivel, que sería el lenguaje en sí, no es directamente aplicable. ¿Por qué? Pues porque depende de un conjunto de parámetros y no hay una correlación encontrada en estudios de base biológica que demuestren que hay una correlación tan clara, ¿vale? Ese dato es muy importante porque cuando hablemos de periodos sensibles, que es importante, no estoy diciendo que no existan, pero van a verse más claramente tal vez en ese tipo de funciones. Nuestra pregunta para este estudio era: si un niño se implanta a los 24 meses, ¿está a tiempo de desarrollar funciones de bajo nivel? Entendidas, nosotros como lingüistas, pues claro, veíamos la capacidad de percibir sonidos adecuadamente y sobre todo articularlos correctamente. Los errores de articulación, simplemente. Y para el lenguaje como actividad compleja, o sea, no solamente lo que es la capacidad de articular un sonido de manera aislada, la producción lingüística en funciones complejas depende. ¿Intervienen aquí periodos sensibles en el caso de niños implantados antes de los 24 meses? Con respecto a los implantes cocleares, nos interesaba saber cuáles son las limitaciones que tienen. Los implantes cocleares tienen
sería difícil de explicar aquí, pero tienen una limitación en el sentido de que tienen dificultades por la tecnología que utilizamos de impulsos eléctricos para codificar la estructura temporal fina de la señal. En el gráfico tenéis 3 sílabas, pa, ta, ca. La mancha gorda en cada caso es la vocal y lo que precede a la izquierda sería la consonante. La consonante es muy pequeñita. Nosotros percibimos la consonante de 2 maneras. Por lo que precede a la vocal, es lo que llamamos la explosión, o bien por los cambios que se producen en los formantes al principio de la vocal. Estamos hablando de 15, 10, 5 milisegundos, algo muy pequeño. Tienes que tener una buena precisión. Sin entrar en más detalles, una vocal que dura 200 o 150 milisegundos será más fácil de percibir que una consonante como pa, ta, ca, que es tan breve. Otras consonantes no son tan breves, como las fricativas. La S, la fa, la ja, pueden tener o no dificultades, pero breves no son. Preguntas que nos hacemos. ¿Tienen dificultades para percibir esos sonidos en particular? Y sobre todo, porque sabemos que al final los implantados, y hemos tenido aquí ejemplos muy buenos, desarrollan el lenguaje muy bien. Pero el proceso de desarrollo, ¿les plantea problemas por esto? Y claro, ¿qué implicaciones puede tener esto? Y esas limitaciones del implante se asocian de alguna manera al desarrollo del lenguaje. En realidad ya sabemos que algo ocurre porque hay muchas personas que hemos tenido ejemplos que lo desarrollan muy bien, pero queremos saber si hay alguna dificultad por el camino y los logopedas le pueden echar un cable a estos niños. Vale. En tercer lugar, nos interesaba el entorno familiar fundamentalmente y también la logopedia. Realmente nuestro enfoque viene del hecho de que nos encontramos con niños que vivían en situaciones muy diferentes, repartidos por Andalucía y Murcia, niños que tenían una situación ideal, unos padres que tenían una situación económica y profesional que les permitía darle una buena atención, que podían pagar una logopedia que el sistema sanitario no les estaba proporcionando, que tenían, en fin, unas condiciones óptimas, lo que nos gustaría para todo niño. Frente a eso teníamos niños que no tenían absolutamente ninguna atención en la práctica. Tenían unos padres que, desgraciadamente, no tenían ni las condiciones, ni la estabilidad emocional, ni la situación para facilitarles el apoyo, el sobreesfuerzo que ya exige un niño que tiene una deficiencia auditiva. Además, que vivían en lugares donde no había logopedas especializados. Podían estar en familias con un logopeda que en la misma sesión tenía que atender a un niño implantado, a un niño autista y a un síndrome de Down. Y no estoy exagerando, es lo que nos encontrábamos. Entonces, claro, nos preguntábamos, bueno, ¿qué pasa con esto? De hecho, es algo desgraciado. Esto es una pregunta que nosotros nos planteamos a posteriori, incluso nos planteamos problemas éticos, es decir, pues seguro que va mal, porque claro, si eso es lo que hay, pero bueno, teníamos que documentarlo y por otro lado era interesante. Vale. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos datos de los 18 meses postimplante, eran niños implantados entre los 12 y 24 meses, sacamos datos de producción, los grabamos en vídeo, analizamos desde el balbuceo, cómo va apareciendo sus primeras palabras, la fonología, analizamos errores fonológicos, el desarrollo gramatical, errores gramaticales y voy a los resultados. A ver. El balbuceo nos encontramos que aparece aproximadamente entre los 3 y 9 meses, aparece lo que se llama el balbuceo canónico, es el momento que los niños dicen ya va, con una cierta frecuencia. Fue un dato interesante porque bueno, era el mismo que aparece en oyentes. Es como si el balbuceo dependiera del tiempo que llevas oyendo, simplemente. Luego además salió otro dato más interesante. Cuando nosotros practicamos la audición, decimos va, lo que ocurre en el niño es que aprende a oír la va.
De hecho, nosotros decimos, aunque los padres queremos decir, dicen mamá o papá porque nos quiere mucho, no. Es que el niño mueve la boca y sale una B, sale una bilabial, o sale una P, o sale una M. Pero gracias a eso, el niño aprende a reconocer ese sonido. ¿Por qué? Porque por retroalimentación, aquello que está produciendo lo reconoce. Lo que ocurre luego es que el niño, sus primeras palabras son construidas con los mismos sonidos que está diciendo en el balbuceo, ¿vale? Eso ocurre en oyentes y es un proceso que está documentado por Melanie Minman desde hace muchos años. Bueno, pues en sordos lo documentamos exactamente igual. Hay niños que no balbucean con va, sino que a lo mejor balbucean con da. Son los que la madre se mosquea porque no dice ma el niño. No pasa nada, es casualidad. Pues esos niños decían unas palabras diferentes que los que balbuceaban con bilabiales, ¿vale? Y siempre había una relación. Bueno, ese es un dato muy positivo. Quiere decir que el proceso de construcción del lenguaje sigue una pauta típica. A los 12 meses nos encontramos que tenían además un proceso léxico muy rápido. O sea, la producción era muy superior a la de los oyentes, de 12 meses. O sea, el balbuceo tarda lo mismo, pero a los 12 meses producen muchas más palabras. Hay una gran variabilidad, como se ve ahí, porque van de 10 a 80 las palabras recogidas en MacArthur o en vídeos que nosotros grabábamos. Pero recuerdo, los datos me han venido muy bien que el doctor Manrique ha presentado que a los 10 meses los niños tienen una palabra. Estos niños podían producir 40 o 50. Algunos. Y más. Por eso es muy interesante. Sin embargo, 12 meses después, cuando le pasamos una prueba de repetición de pseudopalabras, es una prueba difícil, era novedosa. Y nos encontramos con lo siguiente. En esta prueba, esta población no puntúa mejor que los oyentes. O sea, los oyentes desde los 12 a los 24 han dado un salto espectacular y en estos niños no se ha producido ese salto. En concreto, analizando más en detalle, miramos los errores que tienen y vemos que si miramos los errores de dos rasgos fonológicos, que son la sonoridad y el modo de articulación, son parecidos. Pero si miramos los errores de lugar de articulación, confundir la P con la T con la K, son mucho mayores y hay una diferencia significativa. También hay una diferencia en qué adquieren antes, ¿vale? En los sordos implantados, las oclusivas se retrasan y las fricativas sibilantes, S en particular, la ya también, se adelantan. Entonces hay algo ahí que no cuadra. No sabemos si es una cosa anecdótica o motivado simplemente porque, claro, tu desarrollo está marcado por tus condiciones y tus condiciones están ahí, o si puede tener algún tipo de relevancia. Pero hay un efecto que es interesante. A los 36 meses nos encontramos con que la población de implantados, las pruebas gramaticales que hacemos, nuestra población, insisto, hay muchísima variabilidad, ¿vale? Pero nuestra población en general puntúa muy por debajo de los normo-oyentes. En resumen, en los datos de nuestro estudio, a los 12 meses en léxico están muy por encima de los oyentes. A los 24 meses están parecidos, pero un poco por debajo, y a los 36 están bastante por debajo. Los resultados no eran prometedores, pero bueno, vamos a intentar explicar a ver qué ha pasado aquí. Nos preguntamos lo primero, ¿son todos así? ¿Todos los datos son iguales? Y entonces sacamos una primera medida normalizada. Vamos a ver que una medida única de todos los niños. Y lo que vemos es que niños en una escala de 1 a 100 sacan un 80, 5. Pero es que hay 2 que sacan un 10. La diferencia es muy grande, muy grande. Descartamos que hubiera déficits asociados. Estábamos en contacto con el hospital, Centro Implantador de Granada, que es de donde provienen la mayoría de los niños de este estudio, y no hay déficit asociado ni ningún motivo que justifique estas grandes diferencias.
Entonces nos planteamos mirar a ver qué factores puede haber. Dividimos los factores, por un lado, lo que son habilidades que llamamos de más bajo nivel, no es que sean de bajo nivel, pero son de más bajo nivel, los errores fonéticos, simplemente errores fonéticos, y errores o habilidades de más alto nivel, el léxico, la gramática, la fonología en conjunto, ¿vale? Y lo que observamos es que los datos estos tal vez no se ven bien, pero cuando hay un factor, y los comparamos con la edad a la que reciben el implante, los meses de edad que tienen cuando reciben el implante, por un lado, ¿vale? Y por otro lado, con una medida que sacamos del nivel de implicación de la familia en la logopedia, ¿vale? Que es la medida que utilizamos. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos que la edad en meses a la que se implantan, hay que tener en cuenta que es un periodo muy pequeño, son 12 meses de diferencia del mayor al menor, ¿vale? Explica o tiene una correlación, no se puede decir explicar, pero tiene una correlación con los errores de lugar de articulación. O sea, los niños que se implantan cercano a los 12 meses son capaces o más eficientes a la hora de aprender a procesar la parte pobre del implante. Esa sería la lectura. Los niños implantados con 24 meses tienen más dificultades para codificar la estructura temporal fina, la parte que el implante no codifica bien. Sin embargo, cuando miramos otros rasgos fonéticos que el implante codifica bien, la edad de implantación no aparece como determinante en esta muestra, ¿vale? Sin embargo, sí aparece como determinante, como influyente, la implicación familiar. O sea, lo cual no es intuitivo. O sea, si un niño tiene una familia implicada y va a logopedia regularmente, pues comete menos errores de sonoridad y de modo de articulación. Bueno, esos son los resultados. Cuando miramos la información, las habilidades de alto nivel, el lenguaje, nos encontramos con que la edad a la que se implantan en este pequeño rango de 12 meses no es determinante. Lo que nos explica las diferencias es el grado de implicación de la familia, que tiene un valor siempre muy significativo, ¿vale? En este gráfico tenéis comparados los resultados, por ejemplo, la prueba de la derecha, en ambas pruebas, de los grupos, los niños que viven en entornos con una implicación familiar muy baja, frente a aquellos con una implicación muy alta. Son los dos extremos. Lo que observamos es que en fonología, pues, bueno, hay una diferencia del 30 al 60% sobre una prueba, una escala de 0 a 100. Pero cuando nos vamos a la prueba de gramática, un año después, la diferencia pasa de ser del 3 al 40%. Cuidado, no se esperaba que el niño puntuara al 100%. No, los oyentes también se quedan por ese nivel. Pero la diferencia es muy, muy significativa. De hecho, los niños, alguno de ellos, ni siquiera era capaz de hacer la prueba. Las diferencias eran muy grandes. Bueno, haciendo otros análisis, pues salen también que la implicación familiar en conjunto, cuando tenemos en cuenta todos los factores, la implicación... gracias. Iba un poco rápido porque pensaba que iba peor. Así que voy más tranquilo. Vale. Bueno, como veis, la implicación familiar aparece como más destacado. Lo que significa este análisis es lo siguiente, lo explico un poco. Nosotros le metemos en el ordenador pues los 14 niños, cada uno tiene un código numérico y cada uno tiene X datos, ¿vale? Y le decimos al ordenador, a ver, agrúpalos, sácame los grupos que hay. Y dice, pues se agrupan así, ¿vale? Los 5 de abajo son los niños que tienen un grado de implicación muy alta, muy alta. Los de arriba son los que no tienen un grado de implicación muy alta, ¿vale? Fijaos lo grande que es la barra, la altura que
esta viene a indicar que en conjunto la separación entre ese grupo de implicación muy alta y los demás es muy significativa. Comentaré un poquito más, dado que estoy hablando de qué quiere decir implicación muy alta, implicación media, implicación baja, que tal vez os quedáis un poco... Vamos a ver, nosotros lo medíamos con unas pruebas que son subjetivas, ¿vale? Por un lado, una persona cercana a cada niño, que podía ser un logopeda, no podían ser los padres, evidentemente, que podían ser pues a lo mejor un maestro, en un caso, y por otro lado, un miembro del equipo de investigación, teniendo en cuenta toda la información de que disponíamos, los vídeos, los datos que teníamos de las familias. Hay familias que os cuento a nivel anecdótico, vas a alguna familia y te atienden porque le dijo el doctor Sainz que nos atendiera, porque te quedabas con la sensación de que no tenían especial interés en que estuviéramos allí. Y hay familias que no te dejan que te vayas. Quieren saber muy bien qué estás haciendo y qué pueden sacar ellos. Y son encantadores. Hay unas diferencias muy... Esos son extremos, por supuesto. Luego hay mucha gente intermedia. Nosotros nos preguntábamos a veces por qué se produjo una cierta polarización. Y pensamos que tal vez un cierto grado de polarización, cuando las situaciones son difíciles y el sistema sanitario no está ayudando, puede producirse por efecto de que los padres puedan caer en un agotamiento cuando no reciben suficiente apoyo y entonces tienden a decir no puedo más. Y entonces hay una serie de familias que a lo mejor se van hacia un extremo, mientras que otros, estimulados por los avances que van viendo y por su propia valentía y arrojo para abordar un problema, pues tiran para adelante. Entonces, tal vez por eso se produjo una cierta polarización en nuestra muestra. Yo confío en que no tenga por qué ser siempre así, pero bueno, en todo caso, estos son los datos que nosotros vimos, ¿no? Y eso puede explicar el que esto de aquí sea tan exagerado, mientras que las otras conexiones que indican otros factores sean posiblemente secundarios. Aquí tenemos otra manera de ver la muestra. Tenemos, estos de aquí son el grupo de controles y aquí abajo tenemos los niños con una implicación máxima, ¿vale? Vemos que son los únicos que se quedan a menos de una desviación estándar como grupo. Aún así, esto es para una de las medidas solamente y hay diferencias. Hay que tener en cuenta que la variabilidad es muy alta en implantados y en oyentes, que hay una variabilidad intrínseca que no tiene nada extraño. Pero en todo caso ya es llamativo que cuando los organizamos así, los que siempre se quedan al nivel de los oyentes, los que tienden a la normalización, son los que tienen una implicación familiar muy alta. Bueno, ¿cuál es la interpretación que hacemos de estos resultados? Bueno, pues en primer lugar, la primera pregunta, si un niño se implanta a los 24 meses, ¿está a tiempo de desarrollar habilidades cognitivas de bajo nivel? Aquí nuestros datos son de articulación exclusivamente. Lo que pasa es que la articulación está muy ligada a la percepción en base a estudios neurolingüísticos, por eso la ponemos combinada. Bueno, pues en el caso de la información fonológica bien codificada, o sea, cuando técnicamente el implante alcanza un nivel óptimo, nuestros datos indican que sí, o sea, que la edad de implantación no representa un problema. Pero hay algunos problemas porque no está toda la información bien codificada, ¿vale? Previsiblemente, si la tecnología avanza, que esperemos que vaya avanzando, pues los márgenes aumentarían. Pero a día de hoy, en nuestra muestra nos indica que cuanto antes mejor. ¿Y para el lenguaje como habilidad compleja? Pues los datos nuestros no nos permiten
decir que haya diferencias entre un niño implantado a los 12 y los 24 meses. Eso no quiere decir que no haya diferencias. Si hay unas diferencias en habilidades de bajo nivel y esa habilidad sirve para la habilidad de alto nivel, pues habrá algún efecto. Lo que ocurre es que es más determinante aún el impacto del entorno. Y claro, eso camufla otro tipo de efectos que inevitablemente tienen que estar ocurriendo. ¿Las limitaciones del implante son suficientemente serias como para ser determinantes? Bueno, la mejor evidencia de esto ya lo vimos en la introducción, ya no tengo yo mucho que decir, pero bueno, tienen un efecto limitado, dicen nuestros datos. Tienen un efecto limitado y plantean unas dificultades que en realidad ya sabemos y se notan en algunos aspectos que justifican la necesidad de toda la tecnología de FM, etcétera, en la que se está trabajando. Para dificultar habilidades de alto nivel, lo que es desarrollar el lenguaje, con los implantes actuales, nuestros datos nos dicen que se puede perfectamente, y eso no tengo que decirlo yo porque ya lo sabemos. Un dato curioso. Nos dejó intrigados por qué la diferencia de orden a la hora de adquirir los fonemas en niños implantados con respecto a niños oyentes. Y eso es de todos. No era solamente de los que tuvieran, era independiente del nivel de implicación familiar. Bueno, en un estudio actualmente estamos trabajando sobre percepción con ruido y nos encontramos con que los fonemas en español se diferencian, como en cualquier lengua, por su resistencia al ruido. Hay algunos, como la P, la T, la F, que no resisten bien el ruido. Y hay otros como la S, la Ch, la ñ, la ya. Curiosamente, los palatales, en conjunto, son muy resistentes. Bueno, pues curiosamente, en los niños implantados de nuestra muestra, los sonidos que son resistentes para oyentes son los que ellos adquieren primero. Lo que eso indica es que hay un efecto ahí, y que lo cual tampoco es de extrañar, porque sabemos que los sordos implantados tienen dificultades en ruido, y tienen dificultades en ruido más con los sonidos más resistentes. Entonces, tendrán más problemas con los sonidos menos resistentes. ¿Vale? Podemos decir que el apoyo familiar es suficiente para igualar al niño sordo con su par oyente. Nuestros datos indican que sí, efectivamente, hay una correlación muy alta, y cuando el entorno familiar tiene un papel determinante, pues los resultados son mucho más positivos. A modo de conclusión, ya terminando, cuanto antes se implante, mejor. Eso es lo que dicen nuestros datos. El doctor Manrique lo dice mucho mejor y ya lo había dicho antes, pero aunque sean 14, pues podemos añadir en la misma línea, son estos datos. Eso sí, si por cualquier motivo se produce un retraso, lo que dicen nuestros datos es que pues seguramente tendrán más dificultades, pero que tampoco hemos visto grandes problemas a nivel de lenguaje. Segundo, el implante no lo es todo. El implante es maravilloso, pero no lo es todo. Evidentemente, el niño necesita un apoyo intenso, y sin ese apoyo intenso sí que puede haber problemas muy severos. Pero con la suma del implante y el esfuerzo familiar, los resultados son los que hemos visto aquí antes y los que esperemos que siga habiendo en el futuro. Pues nada más, muchas gracias.